Elon Musk quiere que tú tengas hijos aunque no tengas dinero para mantenerlo. ¿Es esto una estrategia para tener más trabajadores para sus empresas o solamente es un millonario bondadoso preocupado por la natalidad del mundo? Hablemos de este tema, pero antes de empezar te invito a que te suscribas acá abajito simplemente dándole clic en el botón que dice suscribir para que no te pierdas de ningún video que subamos en un futuro. Ahora sí, comencemos. Verán gente, el tema de la natalidad es un asunto de creciente preocupación a nivel global, especialmente en los países desarrollados donde las tasas de natalidad han estado disminuyendo de manera alarmante en las últimas décadas. Este fenómeno ha captado la atención no solamente de demógrafos y economistas, sino también de algunos de los individuos más ricos del mundo, quienes han comenzado a abogar por políticas y acciones que impulsen el aumento de la natalidad. Sin embargo, esta iniciativa contrasta fuertemente con la realidad económica que enfrentan los jóvenes en edad reproductiva, quienes luchan con la falta de oportunidades económicas, altos costos de vida y la dificultad para conciliar la vida laboral y la familiar. En este video vamos a explorar las razones detrás del impulso de los millonarios para aumentar la natalidad. Analizaremos los desafíos económicos que enfrentan los jóvenes y proporcionaremos datos concretos sobre el costo de tener un bebé en comparación con los ingresos de todos los jóvenes en todo el mundo. La crisis de natalidad y el interés de los millonarios. Verán, en las últimas décadas la natalidad en muchos países desarrollados han alcanzado niveles históricamente bajos, una tendencia que ha generado alarma entre expertos y líderes mundiales, ya que según datos del Banco Mundial, la tasa de fertilidad global ha disminuido a la mitad desde 1960, pasando de aproximadamente 5 hijos por mujer a 2.4 hijos en la actualidad. En algunos países esta cifra es aún más baja. En Corea del Sur, por ejemplo, la tasa de fertilidad en 2023 fue de apenas 0.78 hijos por mujer, lo que la convierte en la tasa más baja del mundo. En Estados Unidos, la tasa de natalidad en el mismo año fue de aproximadamente 1.6 nacimientos por mujer, muy por debajo del nivel de reemplazo de 2:1 necesario para mantener una población estable sin inmigración. Esto de acuerdo a ciertas estimaciones de expertos en estos temas. No es algo que esté saliendo de mí, sino de las estimaciones de estos expertos. En Europa, países como Italia y España también enfrentan tasas de fertilidad por debajo del 1.4, lo que indica un declive demográfico significativo. Este fenómeno tiene profundas implicaciones económicas y sociales. Una población en declive significa una fuerza laboral más pequeña, lo que puede reducir la productividad económica, aumentar la presión sobre los sistemas de pensiones y generar desafíos para el crecimiento económico a largo plazo. En Japón, donde la natalidad ha sido baja durante décadas, el envejecimiento de la población ha llevado a una proporción récord de personas mayores. En 2023, más del 29% de la población tenía 65 años o más, mientras que la población en edad laboral sigue disminuyendo. En este contexto, algunos de los millonarios más influyentes del mundo han comenzado a tomar posición sobre el tema, abogando por un aumento en la natalidad como una solución a lo que perciben como una crisis inminente, ya que figuras como Elon Musk, CEO de Tesla y SpaceX, ha sido particularmente vocal en este tema. Musk ha advertido repetidamente sobre el colapso poblacional y ha promovido el pronatalismo, un movimiento que busca incentivar a las personas a tener más hijos para garantizar la supervivencia de la civilización. Otros millonarios y filántropos han seguido su ejemplo, invirtiendo en campañas, programas y políticas que fomenten la natalidad, desde subsidios económicos hasta beneficios fiscales y apoyo para el cuidado infantil. Pero, ¿qué es lo que motiva a estos millonarios a involucrarse en un tema aparentemente tan personal como la natalidad? Y más importante aún, ¿cómo se alinea esta visión con la realidad de los jóvenes en edad reproductiva, quienes enfrentan barreras económicas significativas para poder formar familias? Vamos a desglosar estas preguntas en detalle, examinando las motivaciones de los millonarios, los desafíos de los jóvenes y los datos concretos que ilustran esta disparidad. Empecemos con las posibles razones detrás del impulso de los millonarios. Los millonarios que abogan por un aumento en la natalidad suelen hacerlo por una combinación de razones económicas, demográficas, personales y en algunos casos ideológicas. La razón número uno es la preocupación por la sostenibilidad económica.
Una de las razones más citadas para impulsar la natalidad es el impacto económico de una población en declive. En una economía moderna, el crecimiento depende en una gran medida de una fuerza laboral activa y suficiente. Cuando la natalidad disminuye, el número de trabajadores jóvenes que ingresan al mercado laboral se reduce, mientras que la proporción de personas mayores que depende de pensiones y servicios de salud aumentan día a día. Esto crea una presión insostenible sobre los sistemas económicos y sociales. Y es que podemos tomar nuevamente de ejemplo a Japón, con una tasa de fertilidad que ha estado por debajo del nivel de reemplazo desde la década de 1970. El país enfrenta una crisis demográfica severa, ya que en 2023 la población de Japón disminuyó en más de 800,000 personas, la mayor caída anual registrada. Esto ha resultado en una escasez de trabajadores en sectores claves como la salud, la construcción y la tecnología, así como en una carga financiera significativa para el gobierno, que debe financiar pensiones y atención médica para una población envejecida con menos contribuyentes. Los millonarios, muchos de los cuales dirigen empresas globales o tienen inversiones en economías nacionales, son plenamente conscientes de estas tendencias. Una fuerza laboral reducida no solamente afecta la productividad de sus compañías, sino que también puede disminuir la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez impacta en sus ganancias. En este sentido, el impulso a la natalidad se ve como una inversión en el futuro económico, una forma de garantizar que haya suficientes trabajadores y consumidores para sostener el crecimiento a largo plazo. Al menos eso es lo que nos intentan vender. La segunda razón sería el mantenimiento del legado y la influencia, porque para algunos millonarios la natalidad tiene un componente más personal, el deseo de mantener su legado y asegurar la continuidad de sus influencias a través de las generaciones. Esto es particularmente relevante para aquellos que han construido imperios empresariales o políticos. Tener más hijos no solamente asegura herederos directos para sus fortunas, sino que también puede ser visto como una forma de preservar su impacto cultural y social. Elon Musk, por ejemplo, tenía 11 hijos hasta octubre del 2023, porque de hecho ya en el 2025, que es el año en curso, van al menos 15 hijos de los que se tenga constancia, y ha hablado abiertamente sobre su creencia en la importancia de tener familias numerosas. En una entrevista en el 2022, Musk afirmó que si las personas no tienen más hijos, la civilización se iba a derrumbar. Y más allá de sus preocupaciones globales, su propio ejemplo personal sugiere que ve la natalidad como una forma de extender su legado. Otros millonarios, especialmente en contextos culturales donde las familias numerosas son un símbolo de estatus, pueden compartir esta perspectiva. Una tercera razón pudieran ser las preocupaciones demográficas y nacionalistas. En algunos casos, el impulso a la natalidad está vinculado a preocupaciones demográficas y nacionalistas. Algunos millonarios y líderes influyentes temen que la disminución de la población en sus países pueda llevar a una pérdida de poder geopolítico o a una desaparición cultural. Este sentimiento es particularmente fuerte en naciones con historias de identidad nacional marcadas, donde el declive demográfico se percibe como una amenaza existencial. Un ejemplo claro de esto es Hungría, donde el primer ministro Viktor Orbán ha implementado políticas pronatalistas agresivas desde el 2010. Aunque Orbán no es un millonario en el sentido clásico, su gobierno ha sido apoyado por figuras ricas e influyentes que comparten su visión. En Hungría, las familias que tienen 3 o más hijos reciben incentivos como exenciones fiscales de por vida, subsidios para viviendas y pagos en efectivo de hasta $35,000. El objetivo declarado es revertir la disminución de la población húngara y preservar la identidad nacional frente a la inmigración y el declive demográfico. Millonarios con inclinaciones nacionalistas podrían adoptar una postura similar, invirtiendo en iniciativas que promuevan la natalidad como una forma de fortalecer la base demográfica de sus países y mantener su influencia en el escenario global, como muy posiblemente sea en el caso de Elon Musk y Estados Unidos. Una cuarta razón pudiera ser la visión de futuro y sostenibilidad global. Finalmente, algunos millonarios abordan la natalidad desde una perspectiva más amplia y futurista. Elon Musk nuevamente es un ejemplo destacado. Además de sus preocupaciones económicas, Musk ha vinculado la natalidad al futuro de la humanidad como especie. Él argumenta que una población en declive podría frenar
podría frenar el progreso en áreas como la exploración espacial, la inteligencia artificial y la innovación tecnológica, campos en los que tiene un interés personal y profesional significativo. En una serie de tweets en el 2021, Elon Musk escribió que el mayor riesgo para la civilización es la baja tasa de natalidad. Dijo que no está diciendo esto y dijo que no estaba diciendo esto como si fuera el único peligro, pero dijo que era un riesgo fundamental. Para él, aumentar la natalidad no solamente es una cuestión de economía o legado, sino de garantizar que haya suficientes personas para colonizar Marte, avanzar en la ciencia y enfrentar los desafíos globales del futuro. Ahora ya tocamos la posible perspectiva del lado de los millonarios. Ahora vamos a hablar de la falta de oportunidades económicas para los jóvenes en edades reproductivas, ya que mientras los millonarios abogan por un aumento en la natalidad, los jóvenes en edad reproductiva, generalmente definidos como aquellos entre 20 y 35 años, enfrentan una realidad económica muy diferente. Esta generación lidia con una serie de desafíos que hacen que la idea de tener hijos sea cada vez más difícil, si no es que hasta imposible. Estos obstáculos incluyen altos costos de vida, inestabilidad laboral, deuda estudiantil en algunos países y la falta de apoyo para las familias. El primero son los altos costos de vida, ya que el costo de vida ha aumentado drásticamente en las últimas décadas, especialmente en áreas urbanas donde se concentran las oportunidades laborales. La vivienda en particular se ha convertido en una barrera significativa para los jóvenes. En ciudades como Nueva York, Londres, Tokio o San Francisco, los precios de las propiedades y los alquileres han crecido mucho más rápido que los salarios, lo que obliga a muchos jóvenes a vivir en espacios pequeños, compartir alojamiento o retrasar la compra de una casa. En Estados Unidos, por ejemplo, el precio promedio de una vivienda en 2023 superó los $400,000, mientras que el ingreso medio de los hogares jóvenes de jóvenes entre 25 y 34 años fue de aproximadamente $71,000 anuales según la oficina del censo. Esto significa que una pareja joven necesitaría ahorrar durante años para pagar el enganche de una casa, un lujo que pocas parejas pueden permitirse mientras enfrentan otros gastos como alquiler, comida y transporte. En Europa, la situación no es muy diferente. En Londres, el precio promedio de una vivienda en 2023 fue de 525,000 euros, mientras que el ingreso promedio anual para los jóvenes trabajadores es de alrededor de 30,000 libras, y en ciudades como París o Berlín, los alquileres también consumen una gran parte de los ingresos, dejando poco margen para otros gastos, incluidos los asociados con la crianza de hijos. El punto número 2 podría ser la deuda estudiantil y la educación, ya que la educación superior, aunque esencial para acceder a empleos bien remunerados, se ha vuelto cada vez más costosa, especialmente en países como Estados Unidos, ya que según el College Board, el costo promedio de la matrícula en una universidad privada en 2023 fue de $38,000 al año, mientras que en universidades públicas fue de $10,000 para residentes del estado. Como resultado, la deuda estudiantil en Estados Unidos alcanzó un récord de 1.7 billones en 2023, con el graduado promedio adeudando $37,000 al finalizar sus estudios. Esta carga financiera tiene un impacto directo en las decisiones reproductivas. Muchos jóvenes posponen el matrimonio y la formación de familias hasta que puedan estabilizarse económicamente, lo que a menudo no ocurre hasta los 30 años o más. En Europa, donde la educación superior es más accesible gracias a sistemas públicos, la deuda estudiantil es menos común, pero los altos costos de vida y la falta de empleos bien remunerados presentan desafíos similares. La tercera razón sería la inestabilidad laboral y bajos salarios, ya que el mercado laboral ha cambiado significativamente en las últimas décadas, ya que con el auge de la economía gig, la automatización y la globalización, muchos jóvenes trabajan en empleos precarios como conductores de Uber, repartidores de comida o freelancers, que ofrecen poca seguridad sin beneficios como seguro de salud o licencias pagadas. Además, los salarios no han seguido el ritmo del aumento del costo de vida. En Estados Unidos, el salario mínimo federal se ha mantenido en $7.25 por hora desde el 2009, mientras que la inflación ha erosionado su poder adquisitivo en más del 30%. Y aunque muchos estados han implementado salarios mínimos más altos, estos no son suficientes para cubrir los costos básicos en áreas urbanas. En Europa, los jóvenes
jóvenes en países como España e Italia enfrentan tasas de desempleo juvenil superiores al 20%, lo que limita aún más sus oportunidades económicas. La cuarta razón pudiera ser el costo del cuidado infantil. El cuidado infantil es uno de los mayores obstáculos para las familias jóvenes. En Estados Unidos, el costo promedio anual de cuidado infantil para un niño pequeño fue de $10,000 a $15,000 en 2023, según el Centro para el Progreso Americano. Y en algunos estados como Massachusetts, este costo puede superar los $20,000 al año, lo que sería más que las matrículas de muchas universidades públicas. Y para una pareja con un ingreso combinado de $70,000 al año, esto representa entre el 14 y el 21% de sus ingresos, lo cual es una carga significativa. Una quinta razón pudieran ser las preocupaciones ambientales y climáticas, ya que más allá de los factores económicos, muchos jóvenes también citan preocupaciones ambientales como una razón para no tener hijos. El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la incertidumbre sobre el futuro del planeta han llevado a algunas personas a cuestionar la ética de traer más niños a un mundo que podría enfrentar crisis ecológicas graves, ya que una encuesta del 2021 realizada por The Lancet encontró que el 39% de los jóvenes de 16 a 25 años en 10 países estaban muy preocupados por el cambio climático y muchos indicaron que esto influía en su decisión de no tener hijos. Ahora vamos a tocar algunos datos concretos referentes al costo de tener un bebé y los ingresos de los jóvenes en edad reproductiva. Imaginemos por un momento a un joven de 25 años recién graduado sentado en su pequeño apartamento alquilado con calculadora en mano. Está intentando descifrar si puede permitirse tener un hijo. En un extremo del mundo, millonarios como Elon Musk insisten en que la natalidad es la clave para salvar la civilización. Pero para este joven y millones como él, los números no mienten. El costo de criar un bebé es una montaña que sus ingresos apenas pueden escalar. Para entender esta disparidad necesitamos sumergirnos en algunos de los datos concretos. ¿Cuánto cuesta realmente tener un hijo y cómo se compara eso con lo que ganan los jóvenes en edades reproductivas entre 20 y 35 años? Empecemos por el principio. El nacimiento en Estados Unidos, según la Kaiser Family Foundation, en un parto sin complicaciones en 2023 costaba entre $5,000 y $11,000 y una cesárea puede dispararse hasta unos $30,000. Y si no tienes seguro médico, estas cifras se vuelven astronómicas, un lujo que pocos jóvenes sin empleo estable pueden pagar. Y aunque los seguros públicos amortiguan el golpe, desde el primer día tener un bebé es una inversión que exige recursos inmediatos. Un bebé usa unos 2,500 pañales en su primer año. En Estados Unidos esto significa entre $500 y $1,000. En Europa entre 600 y 900 euros o $660 y $990. La ropa es otro esencial. Añade de $300 a $500 anuales dependiendo de si optas por marcas económicas o algo más duradero. Y la alimentación no se queda atrás. La fórmula infantil cuesta entre $1,200 y $1,500 al año en Estados Unidos. Y a medida que el niño crece, los gastos de comida se multiplican, sumando cientos de dólares más cada año. Pero el verdadero peso llega con el cuidado infantil. En Estados Unidos, dejar a tu hijo en una guardería cuesta entre $10,000 y $15,000 al año, más de lo que muchos jóvenes ganan en meses. Estos costos iniciales son solo el comienzo. Según el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, criar a un hijo hasta los 18 años cuesta $233,610 en 2023. Y es una maratón financiera que empieza con un sprint agotador. Ahora contrastemos esto nuevamente con lo que ganan los jóvenes en edad reproductiva. En Estados Unidos el ingreso medio anual para alguien de 25 a 34 años es de $50,000, según la Oficina de Estadísticas Laborales del 2023. Para una pareja esto sube a unos $71,000, lo cual pudiera sonar prometedor hasta que lo divides por los $12,978 anuales que cuesta un hijo, que sería $233,000 entre 18 años, sin contar la inflación o emergencias médicas que pudieran surgir, lo que consume un estimado del más del 20% de sus ingresos.
ingresos, lo que nos indica que los costos de crianza representan una carga aún más pesada, agravada por la variabilidad regional y el desempleo. Pero ¿qué nos dicen estos números? Que el sueño de formar una familia está fuera del alcance para muchos jóvenes, y no por falta de deseo, sino por una matemática implacable. Mientras los millonarios ven la natalidad como una solución abstracta, los jóvenes ven facturas que no pueden pagar. Un parto de $11,000 en Estados Unidos es un mes de salario para algunos, $15,000 en cuidado infantil es medio año de trabajo, y los ingresos erosionados por el alto costo de vida, que son alquileres, deudas estudiantiles, inflación, etc., dejan poco margen para asumir estas cargas. La brecha entre el impulso elitista y la realidad de la base no es solo un contraste, es un abismo que cuestiona la viabilidad de cualquier agencia pronatalista que no priorice la justicia económica primero. La paradoja de la natalidad impulsada por millonarios en un mundo donde los jóvenes enfrentan barreras económicas crecientes es un reflejo de las desigualdades de nuestra era. Mientras los millonarios pueden tener razones válidas para preocuparse por el declive demográfico, sus esfuerzos a menudo ignoran las realidades de las personas comunes o de la mayoría de las personas. Sin políticas que aborden los costos de vida, la inestabilidad laboral y la falta de apoyo familiar, el pronatalismo seguirá siendo una aspiración inalcanzable para muchos. Para revertir la crisis de natalidad de manera sostenible, se necesitan soluciones integrales, subsidios para vivienda, cuidado infantil asequible, mejores salarios y licencias parentales pagadas. Solo entonces los jóvenes podrán considerar la posibilidad de tener hijos como una opción viable, en lugar de una carga económica insostenible. En última instancia, el futuro demográfico del mundo depende no solamente de la visión de los millonarios, sino del empoderamiento económico de las generaciones más jóvenes. Y esto pareciera ir en contra de las ideas de los millonarios porque de alguna u otra forma apoyan la pronatalidad, pero siguen impulsando condiciones cada vez más adversas para los jóvenes, como Elon Musk, que quiere que los jóvenes tengan más hijos, pero que quiere que las semanas laborales sean de 120 horas, lo cual haría imposible para un joven que trabaja 120 horas a la semana poder encargarse de criar a sus hijos. Pero bueno, ya saben que ustedes tienen la última palabra y me encantaría leerlos acá abajito en los comentarios. ¿Ustedes creen que los jóvenes en edad reproductiva deban tener hijos aprovechando su juventud sin preocuparse por el tema económico para salvar la humanidad y satisfacer a los millonarios? ¿O primero deberíamos de luchar por tener buenas condiciones económicas antes de pensar en tener hijos? Los leo acá abajo en los comentarios. Además, si les gustó el video, ya saben que pueden dejar su me gusta, suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que haya un nuevo contenido y no se pierdan de nada nuevo. Les agradezco mucho su atención, espero estén teniendo un excelente día y nos vemos en el siguiente video.